Perdóname, es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Me preguntas qué ocurre, yo te digo que estoy bien, no pasó nada. Dices que no te besé, que en la puerta te tiré, no entiendes nada. Muy buenos días, martes 10 de septiembre, titulamos esta columna Día 275, Guillermo Francos y la somatización del gobierno en Milei. Vamos a tratar de explicar por qué el jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo internado por un cuadro de gastroenteritis y según trascendidos, desde dentro de la gestión libertaria, Francos tuvo un pico de estrés que desembocó en síntomas compatibles con una lipotimia, incluso se llegó a desmayar, y su posterior internación. Por eso decidimos abrir esta columna de hoy con la canción de Arena Hash, que se llama casualmente Estrés. Fuentes cercanas al gobierno explican que las internas entre Manuel Adorni y Santiago Caputo por un lado y Guillermo Francos por el otro terminaron con este pico de estrés del jefe de gabinete y su posterior cuadro gastrointestinal. Puntualmente, Francos había planteado que el gobierno estaba dispuesto a revisar la ley de acceso a la información pública para poder alcanzar el consenso necesario con la oposición en el avance de otros temas, y esto habría causado la ira del estratega Santiago Caputo y del vocero presidencial, que luego desautorizó entonces a Francos en una de sus habituales conferencias de prensa. Vamos a compartir los fragmentos. Primero vamos a escuchar al jefe de gabinete, Guillermo Francos, decir: analizaremos cuáles son las objeciones que se hace refiriéndose casualmente a la modificación de la Ley de Información Pública. 5 de septiembre. Bueno, analizaremos cuáles son las objeciones que se hacen. Yo he quedado con algunos diputados en conversar sobre esto y veremos si hace falta alguna modificación, una aclaración sobre la norma que ha sido sancionada. Yo diría que nuestro gobierno se ha caracterizado por dar toda la información que se ha requerido de los distintos ministerios, ¿no? Y tenemos, en cada ministerio hay equipos que se dedican a brindar la información que se solicita, y no es un tema menor, es un tema que requiere una carga administrativa importante. Bueno, en contraposición a esto que acabamos de escuchar, vamos a escuchar ahora al vocero presidencial Manuel Adorni, el vocero, o sea, con rango de secretario, ni siquiera de ministro, desautorizando al jefe de gabinete, si era el jefe de todos los ministros. Escuchemos Manuel Adorni. Esto de las internas, las peleas, las discusiones entre funcionarios de alta exposición o de alto rango, como pueden ser un Guillermo Francos, un Santiago Caputo o cualquier otro miembro del gabinete o persona cercana al presidente Milei, es falso. Punto número 1. Punto número 2, nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, si tenemos que que modificar algo, modificarlo. No va a ser el caso este. Y no hubo ninguna contradicción entre lo que dijo uno y lo que dijo otro. Simplemente Francos, lo que entiendo que quiso expresar fue que efectivamente nosotros estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra o de la ley, o que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir. No hay contradicción entre Caputo y Francos. Lo que plantea Francos es lo razonable, y lo que plantea Caputo en tal caso es, o que planteo yo, no importa, digamos, la posición sobre específicamente este último decreto es que sí, amerita alguna aclaración sobre algún punto, se hará, pero no se va a modificar. Bueno, imposible entender ese rulo que hace el vocero presidencial para explicar lo inexplicable. Cuentan periodistas de muchos años de cubrir el poder que cada vez que van a hablar en off para conseguir información con el jefe de gabinete se queja diciendo: ¿para qué venís a hablar conmigo
si total luego a mí me desautorizan, lo que yo te digo no sirve para nada. Según el psicoanálisis, la somatización es el traslado del conflicto psíquico al cuerpo. De esta manera la tensión emocional se desvía y se evita pasar un conflicto aún más insoportable que el propio padecimiento físico. Además, casualmente ayer se cumplieron 43 años de la muerte del célebre psicoanalista francés Jacques Lacan, podríamos decir el Freud II, quien además tenía una lectura específica de Freud donde valorizaba los aspectos semánticos del síntoma. En la teoría lacaniana, las palabras son las que generan los conflictos psíquicos que se hacen carne y producen síntomas en el cuerpo con las leyes de la metáfora, o sea, una palabra que sustituye a la otra y guarda cierta relación, o la metonimia. De hecho, el inconsciente era un lenguaje en sí mismo que estaba expresado a través de estas dos alternativas, la metáfora, que es algo similar, y la metonimia, que directamente lo sustituye. Y si, como varias fuentes en off desde el gobierno, Franco se descompensó por el estrés que le causó la discusión con Santiago Caputo y Manuel Adorni, no conviene hacer la asociación de palabras que desembocaron justamente en un cuadro gastrointestinal. Podemos plantearnos que hay atribuciones, malas atribuciones que se tomó el asesor del presidente. Por otro lado, en la psicología sistémica se explica que los padecimientos de una persona no solamente responden a los conflictos psíquicos del propio individuo, sino a la del conjunto, el sistema que el individuo integra, es decir, en este caso todo el gobierno, no simplemente el conflicto de Franco con Santiago Caputo. Si tomamos por un momento como válido este enfoque, podríamos preguntarnos qué se sugiere detrás de la continua desautorización de Adorni de las palabras de Franco y de la continua desautorización de Santiago Caputo de las palabras de Franco. Los gobernadores también dicen que no quieren más hablar con Franco porque todas las promesas que Franco hace, luego no se pueden cumplir. Según la teoría sistémica, decíamos, la comunicación tiene dos aspectos en cada mensaje, el del contenido y el relacional. El vocero presidencial dijo algo así como que Franco no quiso decir esto, quiso decir otra cosa, que es lo que piensa el gobierno. Ahora, y mucho más importante que el contenido, es que hay un aspecto relacional en el intercambio entre Francos, Santiago Caputo, Guillermo Francos y el vocero Manuel Adorni. Efectivamente, cuando alguien desautoriza a otra persona, está imponiendo una jerarquía. ¿Querrá decir entonces que Manuel Adorni y Santiago Caputo se sienten tener más poder, ser más importantes que el propio jefe de gabinete? Desde el punto de vista constitucional, es Franco quien tiene el rango político más alto, quien tiene la responsabilidad incluso penal en el futuro. Sin embargo, la política está hecha de relaciones humanas, vínculos de confianza, que muchas veces no se rigen por la formalidad de los cargos. No obstante eso, quien va a responder frente a la ley en el futuro es el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y no Santiago Caputo, que directamente no tiene siquiera un cargo en el gobierno. Vamos a escuchar lo que dijo Francos en el siguiente audio e intentaremos analizar con este prisma sistémico lo que él dijo. Esto es del día posterior al primer testimonio de Francos, 6 de septiembre. Allí dice, no hay una disputa entre funcionarios del gobierno en esto. Hay una disputa entre funcionarios del gobierno en esto. A ver, yo cumplo la función de jefe de gabinete, para eso he sido designado por el presidente de la Nación, y en esa función, que está regulada por el artículo 101 de la Constitución Nacional, fui a la Cámara de Diputados el miércoles pasado a exponer sobre el estado del gobierno. En esa reunión, cuando los diputados tienen la posibilidad de hacerme preguntas, posteriormente varios bloques expresaron su rechazo al decreto por el que el Poder Ejecutivo reglamenta la Ley de Acceso a la Información Pública, y yo contesté en ese momento, digo, miren, el acceso a la información pública es un derecho constitucional. La ley se dictó por el Congreso de la Nación. Ninguna posibilidad de que un decreto esté en contra de la Constitución Nacional y de la ley. Lo que hace el decreto es reglamentar la ley y tal vez ponerle un poco de límites a los abusos que se han hecho durante mucho tiempo de la ley, pero no al sentido del derecho constitucional de acceso a la información. Y en ese momento dije, si alguien tiene algo que objetar sobre el decreto, nos lo puede plantear y lo vamos a analizar.
Bueno, fíjense que Franco dijo textualmente: soy el jefe de gabinete y el presidente me designó para cumplir esta función que está reglamentada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Llama la atención esta mención a la Constitución, probablemente tenga que ver con el adversario circunstancial, con Santiago Caputo, que, como decíamos, no tiene siquiera un cargo formal en el gobierno y ni siquiera va a ser nunca responsable de todas las decisiones que se tomen en el gabinete. No es funcionario, tiene un contrato de locación de servicios. Caputo es una de las personas más poderosas de la gestión libertaria, pero opera desde las sombras. Si le hace poner la cara al otro, para ponerlo en términos concretos. El cuerpo lo pone Franco, y el cuerpo de Franco es el que nos da síntomas de que no resiste. Ahora podemos ir más allá en el análisis y tratar de desentrañar cuánto de este conflicto se ha manifestado en reiteradas ocasiones durante el gobierno y tiene raíces en la propia conformación de la gestión libertaria, y cuánto este conflicto acarrea la propia función del jefe de gabinete, que surgió como parte del pacto entre Menem y Alfonsín, el famoso Pacto de Olivos, para la reforma constitucional que habilitó la reelección. Para explicar la contradicción del rol de Francos en el gobierno de Javier Milei podemos utilizar un clásico del cine, El Padrino, donde Tom Hagen, el consigliere de Vito Corleone, era de ascendencia irlandesa, no era italiano, por lo que no podía ser un miembro de la mafia. Sin embargo, sus habilidades sociales y la diplomacia lo hacían una pieza fundamental en el entramado de los negocios de la familia Corleone. Pero luego, como veremos, no era parte de la familia y termina siendo rechazado. Vamos a un extracto del video en el que se explica esto justamente. Ascendente irlandés de Tom Hagen. Thomas Tom Fergal Hagen era hijo del germano-estadounidense Martin Hagen y de la irlandesa estadounidense Bridget Hagen. Nació en 1916 en Nueva York. Martin era un carpintero muy trabajador, pero también un alcohólico violento. Cuando Hagen tenía 11 años, su madre contrajo una infección ocular que le provocó ceguera y murió poco después de una enfermedad venérea. Tom también contrajo la infección ocular, que no recibió tratamiento hasta que vivió con los Corleone. Desgarrado por el dolor, el padre de Tom bebió hasta morir. Tom y su hermana fueron enviados a un orfanato, pero Tom se escapó. Su hermana acabó en un hogar de acogida, pero los organismos sociales de la época no siguieron el caso de él y vivió solo en la calle durante más de un año. Now we have the unions, we have the gambling, and they're the best things to have, but narcotics is a thing of the future. Tras encontrarse con un Tom sin hogar en la calle, Sonny lo llevó a casa y convenció a su padre para que lo acogiera en la familia, aunque el Don nunca la adoptó formalmente, pensando que eso habría sido una falta de respeto a los padres de Hagen. Este consideraba a Vito como su verdadero padre. En muchos sentidos, la adopción del niño de la calle por parte de Vito es un reflejo de cómo el propio Vito fue acogido por el señor Abandando cuando era niño. Tras licenciarse en Derecho, Hagen se ofreció a trabajar para Corleone como si fuera uno de los hijos del Don. Lo hizo sabiendo perfectamente que Vito no era un simple importador de aceite de oliva, sino el jefe del crimen más poderoso de la nación. Vito estaba más que dispuesto a contratarle, pues decía que un abogado podía robar más que una falange de pistoleros. Su ascendencia germano-irlandesa le impedía ser miembro formal de la mafia, que no aceptaba a los no italianos. A pesar de ello, Tom ejercía un inmenso poder dentro de la familia Corleone bajo las órdenes de Vito, ya que era tanto su abogado como su consejero de mayor confianza en la mayoría de los asuntos. Su astucia y diplomacia siempre habían sido un activo más valioso que la abierta agresividad de Sonny. A mediados de 1945, el antiguo consigliere de la familia Corleone, Genco Abandando, enfermó gravemente y Hagen fue nombrado consigliere en funciones. Don Corleone nombró formalmente a Hagen para el cargo tras la muerte de Genco, lo que le convirtió en el primer no italiano en alcanzar ese importante puesto. En la novela se dice que el ascenso de Hagen a consigliere provocó que ciertas familias mafiosas rivales se refirieran en broma a los Corleone a sus espaldas como la banda irlandesa, debido a la ascendencia irlandesa de Hagen. Bueno, puede ser una exageración el paralelismo entre Hagen y Francos, pero reside en el hecho de que Francos no es un mileísta de la primera hora, es un político profesional, alguien que fue funcionario inclusive durante el gobierno de Alberto Fernández, un miembro de la casta en la terminología, en la lexicalidad de nuestro presidente. Y de esa manera Francos, al igual que Hagen, es necesario para el gobierno por su pericia, por sus habilidades como negociador, como político. Sin embargo, no deja de ser parte de aquello a lo que el gobierno viene a combatir. Además,
en un momento de la trama del Padrino, Michael Corleone, el personaje interpretado genialmente por Al Pacino, lo desplaza porque asegura que Tom Hagen no es consigliere de guerra y en estos momentos estaban en conflicto con otras familias. Tal vez el gobierno de Javier Milei entienda que Francos no es el jefe de gabinete para la confrontación que en momentos en los que la gestión de Milei quiere polarizar con el resto del sistema político, con la casta como él lo llama, debe apartar a Francos momentáneamente de las decisiones y dejar todo el poder en Santiago Caputo. Sin embargo, es interesante hacerle recordar al presidente que sin las gestiones de Francos, el resto de los bloques nunca podrían haber dado su aprobación a la ley Bases y que con la estrategia de insultar, de atacar al resto de los diputados, no consiguió llegar a ningún lado con la anterior visión de aquel proyecto de ley ómnibus que finalmente quedó bastante reducida. En cuanto a la función del jefe de gabinete y de los roles que muchas veces estos tienen que adquirir, es interesante verlos en los momentos de crisis. En este sentido vamos a escuchar una entrevista a Cristian Colombo, que fue jefe de gabinete en un momento también crucial de crisis de la Argentina, en lo que derivó en la mayor recesión, una recesión que para algunos pudo haber sido comparable con estos últimos meses de la Argentina, durante la última parte del gobierno de la Rúa. Cristian Colombo, la clase política nos acompañó hasta donde pudo. En primer lugar, dije que la clase política en general, hubo como en todas las cosas excepciones, nos acompañó hasta donde pudo. Nos acompañó casi hasta las elecciones, porque sacamos la ley de déficit cero el 31 de julio. Y sacar la ley del déficit cero, convencer a la oposición, porque éramos minoría en el Senado, y convencer a los propios integrantes de lo que quedaba de la coalición en diputados, que no fue una tarea menor, fue muy difícil. Entonces yo lo que dije es que era completamente injusto con la clase dirigente si yo decía que no nos acompañaba. Concretamente con el peronismo, ¿no? Porque sería la oposición. Bueno, con el peronismo, pero también con empresarios, con dirigentes gremiales. Yo creo que fue un gran momento de desencuentro, claramente, que no pudimos consensuar una salida ordenada a un problema que teníamos. No es ni la primera ni será la última y vemos que cuestan encontrar acuerdos para solucionar temas importantes en la política. Y lo otro que dije es que a mi juicio no había habido un complot, un golpe de Estado. Esto que acabamos de escuchar era parte de una entrevista conjunta también con Carlos Rucauf, y lo que estábamos debatiendo era aquellos días finales del gobierno de la Rúa, el 20, 21 al 30 de diciembre, con la caída de la Rúa. Un jefe de gabinete, además de dirigir a los ministros, parece ser el encargado de transformar en realidad, en hechos, los planteos, los discursos políticos de un gobierno. Si el presidente es el que dirige el rumbo del gobierno, el jefe de gabinete es el que hace que el carro tome ese rumbo adecuado, tenga la nafta, se podría decir metafóricamente, para llegar al destino, elija el mejor camino y haga todas las paradas necesarias para que el vehículo y los pasajeros, siguiendo esta metáfora, lleguen correctamente. Ahora vamos a escuchar un conflicto justamente entre un jefe de gabinete y su presidente alrededor de la política clave en los últimos años. Vamos a un fragmento en el que un joven Alberto Fernández, en calidad de ex jefe de gabinete, reflexionaba sobre el conflicto con el campo desatado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Este es un Alberto Fernández en el año 2017. Cristina se desvió del proyecto original. ¿Nunca te arrepentís de haber renunciado? No, para nada. Mira, para mí la política es un problema de convicciones. Yo lo aprendí de Kirchner, además, entre otros esto, ¿no? No es un problema de oportunismo. Yo realmente creo que Cristina desvió el proyecto original. No sé si es mejor o peor lo que hizo ella. Digo que es distinto. Cristina renunció al Senado, cuando era al bloque de senadores peronistas, diciéndole a un senador que se llamaba Alacino: ni vos sos el general Alacino, ni yo soy la recluta Fernández. Y lo que ella construyó es un espacio político lleno de reclutas, donde ella es la general. Pero una vez se lo dije a ella: ni vos sos la general Fernández, ni yo soy el recluta Fernández.
Así no se hace política. Esa es mi mayor diferencia con ella. Yo siempre digo, es mi diferencia. No sé si tengo razón o no, pero es lo que creo. Y son mis convicciones. De haber renunciado, no tengo ninguna duda que hice lo correcto, porque el haberme quedado me hubiera convertido en un obediente más. Del mismo modo, si me preguntás, si volviera Néstor y te dice, Alberto, acompáñame, ¿vos qué haces? Lo vuelvo a acompañar, sin ninguna duda. Además, el jefe de gabinete es una figura reciente, incorporada solamente hace 30 años en la reforma constitucional acordada entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Fue concebida como un proceso de democratización del régimen ultrapresidencialista argentino, vale decir que nunca funcionó del todo. El jefe de gabinete es quien dialoga con la oposición en el Parlamento, intenta incorporar los planteos e inquietudes de los diputados, es decir, el conflicto entre flancos y Caputo tiene una ramificación profunda en el debate político argentino que nos lleva justamente a los planteos estratégicos que tuvo el padre de la democracia a la hora de pactar con Carlos Menem, quien solo estaba interesado en conseguir su reelección y estaba dispuesto a conceder cualquier otro elemento a cambio de conseguirla. Milei, un admirador de Menem, tiene una concepción del poder muy reñida con la calidad institucional, desde darle la espalda al Congreso en su discurso de apertura hasta no poder decir en una entrevista que estaba a favor de la democracia, lo que se traduce desde una perspectiva del ejercicio del poder que tiene Milei como bastante poco que ver con el rol constitucional que tiene un jefe de gabinete, rol constitucional, como escuchamos, que Franco se encargó de recordar. Probablemente para Milei sea apenas un secretario más, el recluta Fernández, como decía Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Un conflicto profundo de la política argentina que se inicia en la refundación de la democracia y que se manifiesta con toda su fuerza, quizás de manera más exagerada en este gobierno, pero lo hubo en todos. Los políticos y los gobiernos pasan y las instituciones quedan. Franjos, el consigliere que está cumpliendo un rol constitucional que fue desautorizado por tratar de incorporar una inquietud correctamente planteada por la oposición, debería ser escuchado por el bien del gobierno, el de sus políticos, pero también por el bien de la calidad institucional de nuestro sistema. Esperemos que Franco pueda lidiar mejor con el estrés que le genera el ejercicio de sus funciones, que no le suceda lo mismo que al consigliere irlandés de la película El Padrino, y por no ser parte de la familia de Milei, de esa triada de hierro, no termine con su cuerpo destruido. Así que nos vamos con la misma canción con la que abrimos esta columna, la canción que lleva como título Estrés, de Arena Hash. Es que no ves que hay una bomba que se desprende de mi ser y se transforma en algo horrible. Abrázame, no sé qué hacer. Hoy siento pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Me preguntas qué ocurre, yo te digo que estoy bien, no pasó nada. Dices que no te besé, que la puerta te tiré, no entiendes nada. No seremos algo más que animales sin hablar, no somos nada. Ya no quiero estar así, ya sé qué vas a decir, no valgo nada. Y es que sí, me he vuelto loco, ya no soporto la vida y su frenesí. No te preocupes, no es el tiempo, te quiero, pero sal de aquí. Hoy sientes pena de mí. Estrés porque me haces esto a mí. Estoy atrapado y no puedo salir. Estrés porque me haces esto a mí. Sé que vas a llorar, es lo menos pues.